Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas Saludos, accesibles. y este es Un Radio nuevo mundo es posible. Bemba, y Un nuevo estamos mundo es en posible. vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Este es quien les habla, el profesor Raúl Morris, trabajador social Raúl Morris, aquí con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Tengo mucho tema que discutir con ustedes. Primero que nada, agradecer los comentarios sobre el programa de la semana pasada, precisamente, y que tenemos la continuidad de ese programa, el tema precisamente de la igualdad, del acceso del sistema educativo, tener la amplitud, la visión para poder aceptar la comunidad LGBT, y ahora que se está discutiendo el baño, y que no solamente estamos hablando del baño, sino es algo muchísimo más grande. El baño que se está discutiendo en los medios hace unas semanas atrás, diría unos meses atrás, sobre la posibilidad de tener el respeto, la dignidad, lo que entendemos debe ser en todo y cada uno del sistema de educación, y para eso estamos los maestros, los profesores, precisamente para plantear que todos, y la diferencia es saludable, ¿no? Que la diferencia es algo muy saludable y que sacarle el provecho. Voy a entrar en ese tema, pero primero, mucho antes de eso, tengo que hablar un poco sobre los resultados de la primaria, y no es precisamente apoyando a un candidato u otro candidato. Eso realmente no es lo que quisiera discutir. Lo que quiero resaltar en este proceso reciente de la semana pasada de las candidaturas y el proceso de las primarias, que más allá de los personajes que ganaron, los políticos que ganaron, los que van a estar en las próximas elecciones allá en noviembre, importante resaltar que ganó la mujer. Me es importante decir eso. Creo que todavía, pensando que en Puerto Rico existe un 50 y pico % de la población que es femenina, mujer, y no tenemos esa representación allá en la Cámara de Representantes o en el Senado. Es importantísimo que veamos cómo en estas primarias se dio una dinámica muy interesante, donde ganaron muchas de las mujeres que estaban corriendo en contiendas, ya sea para la Cámara de Representantes o para el Senado. Eso es muy saludable, y también podemos mencionar algunas para las alcaldías, llámese Ponce, que hemos visto el cambio, la visión hacia la apertura por parte de la población, del ciudadano promedio y su voto, y aquellos que, por ejemplo, más allá de votar una X, que es lo que yo pronosticaba en la discusión y en la conversación con los compañeros y compañeras, la semana pasada mencioné que había muchísimos candidatos, y eso es muy saludable. Yo entiendo que eso es muy saludable. Mientras más candidatos, más oportunidades. Mi inquietud, mi preocupación, y que creo que lo mencioné en el programa de la semana pasada, era precisamente que la gente votaba con la X y que no iba más allá y no analizaba, y eso favorecía a aquellos que estaban en el número uno, ¿no? En candidatos que estaban en el espacio número uno de esos renglones o de esas primarias. Eso, sin embargo, en algunos casos probó ser incorrecto. O sea, mi teoría era de que la gente votaba y no leía, y solamente votaba bajo el emblema, ya sea Popular o PNP o lo que fuera, y que no iban más allá de eso a buscar los candidatos. Bueno,
eso me tengo que retractar, porque realmente ocurrió en algunos casos, ocurrió precisamente el que la gente sí buscó más allá de la primera del emblema y que buscó candidatos, por ejemplo, como Susana, que corría por el Partido Popular y que no estaba en la número 1 y que fue elegida, y algunas otras mujeres, teniendo que Evelyn Vázquez también ganó y que tampoco era la número 1. Yo creo que eso es muy saludable, más allá de los candidatos o las candidatas. Más allá de eso, lo interesante es que, y yo creo que muy, muy maduro, yo creo que estamos caminando hacia precisamente unos procesos que son saludables para el país, donde la gente, más allá de buscar solamente el emblema y la cruz del analfabeta, que no sé si saben, pero lo mencioné en el programa anterior, pero esa cruz se inventó precisamente cuando en Puerto Rico todavía había un alto nivel de analfabetismo y la gente no sabía elegir o escoger usando una firma, usando una letra, usando un nombre, y se ponía una X precisamente para aquellos debajo de la emblema, debajo de la palma o debajo de el sombrero del jíbaro, o en el caso de la bandera del PIB, y los otros emblemas para los otros diferentes partidos que han surgido durante los últimos 50 años. Bueno, lo saludable es precisamente que se eligieron mujeres, y eso significa que existe la posibilidad de que haya más mujeres. Yo soy fiel creyente y entiendo que debe haber una representación equitativa, balanceada en el Senado, representando a la mujer, porque los temas y los issues que tienen que ver con la mujer, ¿quién mejor para representarlos? Que los hombres pudieran tener la capacidad. Sí, sabemos que hay muchísimos hombres allí que pudieran tener la capacidad de representar, pero también sabemos que hay muchísimos hombres allí que no tienen la capacidad de representarse ellos mismos. Y por ende entendemos importante que haya más mujeres, no solamente a nivel Senado, a nivel Senado y Cámara de Representantes, pero a nivel municipal y a nivel de gobernanza, ¿no? Que ya la experiencia con Sila María Calderón, algunos pudieran decir que fue negativo o positivo. El issue es que necesitamos más representación, porque eso se traduce a un ejemplo para las masas y las niñas, las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Que las mujeres sí pueden lograr adquirir el poder. En el caso de mi salón de clase siempre hablamos sobre las tres formas de adquirir el poder. Y yo planteo que uno puede adquirir el poder vía dinero, o sea, con dinero tú puedes adquirir el poder, ¿no? Tú puedes adquirir el poder usando la fuerza o usando, obviamente no es recomendable o no se habla de que, pero es una manera de adquirir el poder, ¿no? Las armas, y por ende países con la bomba nuclear tienen mayor potencialidad de amenaza y de poderío, y quienes más, o sea, llevamos miles de años principalmente amenazándonos con quien tiene la bomba más grande, o quien tiene más caballos, o quien tiene más soldados, o quien tiene más armas, o más hierro, lo que fuera. Y el tercer y más importante, que es el que entendemos que todos tenemos acceso a, es el poder vía el conocimiento. Y eso es algo que resaltamos en el salón de clase y que nosotros hacemos entender. Y no estamos hablando solamente de la educación formal, o sea, la estructura de la educación formal, donde uno va a la universidad y llega a un nivel académico, un doctorado, 2 doctorados. No estamos hablando de maestrías, no estamos hablando exclusivamente de eso. Estamos hablando de que hay personas con conocimiento autodidacto. Ellos mismos buscaron los libros, ellos mismos leyeron los libros, llegaron a sus propias conclusiones y hicieron las investigaciones. Hay montones de ejemplos en el mundo y han logrado adquirir el conocimiento y el poder que lleva el conocimiento, porque cuando uno tiene el conocimiento es difícil que algún
pote de esto esté tratando de convencer a uno de que las cosas son diferentes, no las razones por las cuales existe cada uno de los elementos en el planeta Tierra. Yo puedo tomar decisiones y este programa precisamente lo hacemos con la intención de que usted adquiera el conocimiento, la información para tomar mejores decisiones. Ese paréntesis precisamente sobre las primarias, y le felicito al país, no necesariamente porque estoy de acuerdo porque yo no fui a las primarias a votar, yo no voto en ninguno de los países, de los partidos, ¿no?, primordiales o principales en el país. Yo voto cementerio, eso es que cuando voy a votar, voto por todas partes. Y este año voy realmente a considerar, porque si esto de que la Junta, tengo que hablarle a la Junta, obligado, que pudieran imponernos como si esto fuera una granja de animales, o como si esto fuera en el sur de los Estados Unidos existían esas grandes plantations o plantaciones de algodón y el amo era quien decidía a fuerza de latigazos precisamente cómo se impartía la ley, cómo se impartía el castigo, cómo se impartía el privilegio. Yo como ser humano entiendo y educo sobre los derechos con los cuales nací. Como ser humano yo tengo una carta de derechos que garantiza que yo como ser humano tengo y nazco libre y tengo el derecho a hacer los comentarios y a presentarme y a organizarme y a protestar. Voy a invertir un programa completo precisamente en la Carta de Derechos y en los derechos constitucionales. Y lo hemos discutido en otros programas y estamos seguros que ustedes lo han escuchado, pero es importante que en este momento que se les va a convocar a ustedes, los puertorriqueños, todos entiendan que tienen el derecho de protegerse. Hablamos pacíficamente. Y allá mencionamos a Mahatma Gandhi, allá mencionamos a Martin Luther King, allá mencionamos a un sinnúmero de Madre Teresa, un sinnúmero de personas que han logrado, hablando de el Mahatma, ¿no?, el grande Gandhi, precisamente enfrentándose a Inglaterra, logró liberar a su país, la India, precisamente con la paz y con el amor, con la educación, con la organización. Y por montones de años bajo los cuales estuvieron bajo la dictadura colonial de Inglaterra, como un hombre con una visión, usando un proceso de organización de masas, de marchas, logró precisamente liberarse de la metrópolis, de la imposición de Inglaterra. Y lo digo porque el parecido es demasiado, y precisamente con lo que hemos escuchado en estos últimos días en Puerto Rico, sobre este Senado de derecha extrema y un país que ha estado, o sea, cuando escuchamos las noticias sobre los asesinatos de los migrantes, sobre los asesinatos de los hermanos negros y negras en Estados Unidos, sobre cómo la policía, sobre cómo se le ha permitido a ciudadanos tomar la ley en su mano, hacer justicia entre comillas, porque realmente eso es un asesinato, y cómo eso ha ocurrido en los Estados Unidos en los últimos años, y más, ¿no? Montones de hombres, mujeres negros asesinados. Mencioné la semana pasada el jovencito que entra a la iglesia y acribilla a 8 o 9 personas en una iglesia mientras estaban rezando, mientras estaban en una iglesia.
y como hemos visto más y más, y podemos ampliar esto a lo que ha estado ocurriendo alrededor del mundo, de cómo se ha permitido que una gran potencia y otras grandes potencias, ya sea Israel y otros países, se intervengan en otros gobiernos y asesinen a tutiplén. Y en Estados Unidos hablamos de Irak como eventualmente sabemos que eso todo fue un montaje, fue una gran mentira lo que ocurrió en Irak por parte de los Estados Unidos y por parte de esa coalición de mentirosos. Esas son las cosas que precisamente hoy se pretende imponer en tu país, ¿no? Para robarle a cada uno de los puertorriqueños el derecho con el cual nacen, derecho de la Carta de Derechos Humanos del mundo, para todos, ¿no? Los 7.000 millones de personas, 7.000 millones y pico que vivimos en este planeta Tierra. Y me da mucha tristeza escuchar a políticos arrodillados en un país donde precisamente ya tenemos la educación para entender que no solamente estamos hablando de una junta que no debe ir, una junta de control de esclavitud que no debe ir porque ya ese tiempo pasó, ya estamos en otro momento histórico y no podemos permitir que esto ocurra hoy porque estamos hablando de un retroceso, estamos hablando de echar para atrás, no 100 años, estamos hablando de echar para atrás 100, 150, 200, 500, 1000 años atrás, cuando se imponía a la fuerza aquellos monarcas, ¿no? En los reinados donde eso no se puede permitir. Y la lucha está en la calle, y la lucha es pacífica, y la lucha la tenemos que asumir todos, porque no estamos hablando de los hijos de los populares y de los hijos de los PNPs, estamos hablando de todos los que vivimos en este país, porque estamos hablando de entregar nuestros derechos con los cuales nacimos, la Carta de Derechos Humanos. Estamos hablando de que eso no se puede permitir. Precisamente para eso se crearon las Naciones Unidas, precisamente para eso se crearon estas estructuras a nivel mundial, para que no ocurra lo que estamos viendo que está ocurriendo con el acto patriótico y con lo que estamos viendo con los drones, ¿no? Los avioncitos esos que van y asesinan a montones de personas y nadie asume responsabilidad alguna. Ningún gobierno, que sabemos quiénes son los que están haciendo los asesinatos. Pues usted y yo tenemos que asumir esa responsabilidad. Por eso tenemos estas conversaciones. Precisamente les voy a pedir que busquen 2 libros. Y un libro que yo leí hace muchísimos años atrás, lo he leído en varias ocasiones. Compré una copia, regalé recientemente una copia y compré otra nueva copia para mí. La voy a nuevamente a refrescar el pensamiento. Se llama El retrato del colonizado. Este libro se escribió hace unos años atrás, precisamente describiendo lo que fue la colonización de los países en el norte de África. Y estamos hablando de una experiencia que se parece muchísimo. Y yo diría, cuando se habla del retrato del colonizado y usted lee el periódico, usted va a ver alrededor de usted, y cada vez que escucha en la prensa algún político hablar, usted los va a poder identificar, precisamente saber dónde ellos están parados, dónde están parados con su visión de mundo, dónde están parados con su visión de su identidad propia como ciudadanos del planeta Tierra, más allá de ser puertorriqueños, como ciudadanos del planeta Tierra. Esto se llama El retrato del colonizado. El autor es Albert Memmi. Se escribe en el 66. Y este libro ha recorrido el mundo entero. Y es un libro que realmente le cambia a uno el mundo. Y yo lo he mencionado en muchísimas ocasiones y lo mencionaré y les recomiendo a todos. Es un libro pequeño, es un libro bien cómodo de leer. Este libro, le voy a leer la contraportada, describe con precisión la fisonomía y la conducta del colonizador y el colonizado y el drama que los liga entre sí.
de la rigurosa pintura de este dúo concluye en que no hay otra salida para la colonización que su destrucción y la independencia de los colonizados. Plantea Memmi, un tunésimo judío, miren eso, que escribe esta obra antes que Frantz Fanon, que es la segunda obra que le iba a recomendar precisamente. Revela todo el mundo los mecanismos comunes a la mayoría de las opresiones en todo el mundo. Muestra la coherencia de los rasgos de los dos protagonistas de toda opresión, como así la necesidad de la relación que los encadena. La colonización fabrica colonizados del mismo modo que fabrica colonizadores, dice Sartre en su prólogo, que esta obra sobria y clara alinea junto a las geometrías apasionadas. Su calma objetiva proviene del sufrimiento y la cólera resbalosas. Y concluye: el secreto del proletario, dijo un día Karl Marx, es que lleva en sí la destrucción de la sociedad burguesa. Es preciso saber agradecer a Memmi por habernos recordado que el colonialismo también tiene su secreto y que asistimos a la atroz agonía del colonialismo. Albert Memmi ha publicado también Retrato de un judío. Esto es otro libro que no he leído, pero que me interesa leer. Entonces ya les menciono nuevamente el título del libro. Se llama Albert Memmi, Retrato del colonizado. Es un libro espectacular. Es finito, es de portada blanca y desde el 66. Imagínense cuántas personas deben leer este libro y cuántas personas lo han leído hasta ahora. El otro libro se llama Los Condenados de la Tierra. Es un must read, es uno de esos libros que todos tenemos que leer, precisamente en este momento histórico, porque nosotros todos tenemos la responsabilidad de educarnos. Repito y repetiré todos los días que tengo la oportunidad de hablar con ustedes. Agradezco esa oportunidad, ese privilegio. El segundo libro se llama Los Condenados de la Tierra. Ese es un libro escrito por el Frantz Fanon, y que también tiene prefacio de Jean-Paul Sastre, el mismo que hace el prólogo en Jean-Paul Sastre en el libro del Retrato del colonizado. Estos dos libros altamente recomendados. Búsquenlos en sus bibliotecas locales, los hay, y si no, pídanlo. Busquen en las redes sociales cómo recibirlo, pero están en sus bibliotecas locales, ya sea en Mayagüez, sabemos que hay muchísimas allá en el centro del pueblo, o en Ponce, y en cualquiera de los otros pequeñas bibliotecas. Búsquenlo en la biblioteca, debe estar allí. Si no está, solicítelo para que lo traigan. Tengo que hablar de otro tema que es importantísimo, es otro paréntesis. Sabía que hoy iba a ser un programa muy apretado. Hacer coro con los cientos y miles de personas en las redes sociales que le han agradecido al equipo que defendió a el Manco o al señor Seijo durante estas últimas semanas, y el abogado Manso, ¿no? Como nosotros aquí vimos este caso no solamente como un caso que tiene que ver con el niño y que tiene que ver con los cachos y que tiene que ver con una persona que tiene unos problemas mentales. No es solamente eso, esto es un caso de clase, ¿no? Y ahí regresamos a lo que planteamos, ¿no? Con el libro del Retrato del colonizado. Estamos hablando de una clase social que tiene dinero, que tiene que es precisamente la que tiene el poder, y cómo han logrado manipular el sistema, y cómo algunos de los personajes que tienen poder, que están allí, que todo el mundo sabe que están allí, que han estado allí siempre, cómo han logrado esquivarse de su responsabilidad y de salir en la prensa y de ser juzgados y de sentarse para que discutan y hablen y propongan y expliquen dónde estaban, qué vieron y cuál fue su rol dentro de todo esto. Y cómo
un abogado como Manso no solamente representaba a este señor Acejo, sino que representaba a todo un país, porque aquí realmente en Puerto Rico algunos no se han dado cuenta. Estos temas tienen que ver con los que tienen el poder, el dinero para poder defenderse y los que no lo tienen. Y precisamente como un abogado que con tan poca experiencia, con un equipo con limitaciones de recursos, logró lo que todos entendíamos que era lo correcto, que era sacar a este señor, lo haya hecho o no. Más allá de eso, todos los disparates que hemos visto cada vez que estas personas, estos fiscales se sientan allí y empiezan a hablar de los disparates que ocurrieron cuando llega ahí la policía y cómo la zona del crimen, y eso es un sinnúmero de disparates. Es importante desde aquí, desde Radio Bemba, gracias señor Manso y a su equipo y por representarnos a todos, porque allí usted representaba a cada uno de nosotros y aquí otro ciudadano puertorriqueño negro que también agradece que usted también me represente allí. No solamente desde el punto de vista de lo discutido, pero también de lo dicho. Último tema que tengo que discutir es el GIF. Esto es un GIF, esto es una fotografía animada que salió justamente este viernes desde los Estados Unidos y para las redes sociales, de un niño negro, presidente, bailando cuando se aprobó el proyecto 52, este proyecto que es la promesa más embustera de todas las promesas que hemos escuchado de los políticos. Pero precisamente nuestra perspectiva es que eso es un gift o una imagen o una proyección racista, como entendemos que es el proyecto 5278 llamado Promesa. Esto es una ejecución racista como el linchamiento de hace 100 años atrás ocurría con los diferentes, los negros y los que no eran blancos y algunos que sí eran blancos también. Precisamente esa es la perspectiva de Radio Bemba aquí. No vamos a tener mucho más tiempo para entrar en el tema, aunque ya tenemos la entrevista de la semana que viene pautada para con ustedes, que les aseguro va a ser espectacular. Los invitamos hoy precisamente al mercado de Ponce de 10 a 3 de la tarde y los invitamos mañana al mercado agrícola natural allá en Rincón todos los domingos de 8 a 1 de la tarde. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.